Shalom a todos. Gracias por estar aquí hoy. Vamos a adentrarnos en uno de los temas más intrigantes de la Taná y de la tradición judía. Y es de la serpiente de Génesis. La figura de Satán. El llamado diablo. En otras religiones a ellos le llaman Shedim. Y también ustedes los conocen también como espíritus o demonios. Y otras fuerzas invisibles que aparecen tanto en el texto bíblico como en la literatura rabínica. Es decir, entonces, hoy no solamente vamos a estudiar qué son estas figuras, sino cómo el judaísmo tradicional las interpreta y cómo esta visión difiere profundamente de la concepción cristiana o popular. Y más aún veremos cómo todo esto nos enseña algo esencial sobre la naturaleza del bien y del mal y de nuestra responsabilidad a nosotros que nosotros tenemos como seres humanos. Bien, vamos a hacer un análisis del judaísmo acerca de la serpiente en Bereshit, en Génesis. Y vamos a tocar un texto base, Bereshit, Génesis 3, 1 a 6. Vean, Nahash, Hayat, Arum, Mikol, Hayat, Asadeh. Y la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Adonai había hecho. ¿Qué es lo que dice la tradición judía? ¿Qué es lo que dice la tradición judía? La tradición judía, según Rashi y varios midrashim, es que la serpiente era un animal literal. Óigalo bien, que esto es muy importante. Era un animal literal, creado por Hashem, con inteligencia y con capacidad de hablar antes de ella ser castigada. Y, según muchos sabios, representa la mala inclinación. Es decir, lo que nosotros llamamos en hebreo el Yeser Hará. Representa la mala inclinación, es decir, el Yeser Hará, disfrazada con argumentos que son lógicos y con argumentos que son seductores. Y una de las preguntas es, ¿tenía patas? Y cuando nosotros leemos el Midrash de Bereshit, Rabá dice que sí. Y que las perdió como parte del castigo divino. En otras palabras, óigalo bien y muy importante, es que no era Satán. No era Satán. No era un ángel caído. Ni tampoco el diablo. Era una criatura el cual Dios creó como parte del entorno de prueba que enfrenta el ser humano. Entonces, vale la pregunta que me han hecho: ¿Satán es la serpiente? ¿Satán es el diablo? Según el judaísmo tradicional, la respuesta es no. Satán no era la serpiente y Satán no era el diablo. Entonces, ¿qué es el Satán o qué es Satán? Cuando nosotros hablamos de Satán, esa palabra hebrea tiene dos significados que nosotros siempre tenemos a pronunciarle. Y es, Satán significa acusador y también puede significar oponente. Y en Job capítulo 1, del 6 al 12, Satán aparece como un fiscal celestial que actúa con el permiso de Dios dentro del sistema divino de justicia. Y eso ustedes lo ven en la narrativa del libro de Job. Quiere decir que Satán no es un rebelde, Satán no es un enemigo de Dios, óigalo bien, sino que es una entidad independiente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su función? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la explicación que el judaísmo le da al mundo entero de cuál es la función de Satán? Número uno, su función es
probar al ser humano. Número 2, es tentarlo para que él pueda elegir por sí mismo. Y número 3, acusarlo ante el Beidín celestial, es decir, ante el tribunal celestial. Pero no tiene poder autónomo. No tiene poder autónomo. Él no actúa por cuenta propia. Es decir, que Satanás es un funcionario del cielo, no un adversario de Dios. Entonces, ¿existe el diablo en el judaísmo? La respuesta es no. No existe el diablo en el judaísmo. El concepto cristiano del diablo como ángel caído, príncipe del mal, rebelde contra Dios, no tiene fundamento en la tradición judía. En Isaías 14 se nos menciona la palabra Lucifer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esto. En Isaías 14, ¿qué es? ¿Lucifer o es el rey de Babilonia? Vamos a utilizar un versículo clave que nos aclare esto. Y dice así: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, marchar al Melech Babel. En Isaías 14, de 2 al 15, se habla del lucero caído. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Verdad? Podemos leer Hillel ben Shahar. Oiga bien esto, porque esto es muy importante, que este texto no se refiere a Satán. Lo voy a repetir. Este texto no se refiere a Satán, sino que se refiere al rey de Babilonia. Este texto, óigalo bien, porque este texto es una metáfora de su orgullo, de su caída y de su humillación. Y el judaísmo no acepta la idea de ángeles caídos rebeldes. Todos los seres creados por Hashem, visibles o invisibles, le obedecen. Bien importante eso, lo voy a repetir nuevamente. Todos los seres visibles o invisibles le obedecen. Es decir, el judaísmo, repito nuevamente, no acepta la idea de los malaj caídos y que son rebeldes. No acepta eso. Entonces, la pregunta sería entonces, ¿qué son los sheidim? Fíjense que podemos leer un texto de Devarim 32:17. Ofrecieron sacrificio a los sheidim que no son Dios. Yisbehu la sheidim lo Eloah. Entonces, los sheidim son entidades invisibles, espirituales, que nos aparecen a nosotros en la literatura talmúdica y aparece también en la literatura midrashica, y no son como los demonios que nos presenta el cristianismo. Miren lo que dice el Talmud Babli, Berajot Seyah. Dice, Abba Binyamin decía, si te diera permiso, es decir, si se le diera permiso a los humanos para ver, ninguna criatura podía soportar los shelim que están en todas partes. Eso es lo que dice Talmud Babli, Berajot Seyah. Y miren cómo dice Hagigá 16a. Vamos a leerlo. Los sheidim tienen tres cosas como los ángeles.
alas, conocimiento y movimiento veloz. Y 3 cosas como los humanos: comen, beben y mueren. Algunos sabios dicen que fueron creados en Erev Shabbat, pero ellos quedaron incompletos entre 2 mundos. Es decir, que no son ni de los mundos físicos ni son de los mundos espirituales. Entonces, ¿cuál es la conclusión rabínica de los Sheidim? Pues que existen. Sí existen los Sheidim. Pero oiga bien, no son malignos por esencia. Lo voy a repetir. No son malignos por esencia. Es decir, ellos tienen funciones en esta creación. Y no se les debe temer ni invocar. Simplemente nosotros tenemos que entender que el rol de ellos en este mundo es ilimitado. Entonces, hay una pregunta muy importante que ustedes se estarán haciendo: ¿y cómo explica el judaísmo la fuerza del mal? Oiga bien, porque esto es importante, y es que el judaísmo no cree en una dualidad entre Dios y una fuerza maligna autónoma. Óigalo bien, porque esto es importante y lo voy a repetir. El judaísmo no cree en una dualidad entre Dios y una fuerza maligna autónoma. Así creen algunos que están peleando uno contra otra. Cuando nosotros leemos en Yeshayahu capítulo 45, en el verso 7, allí dice claramente que Hashem creó el bien y que Hashem creó el mal. Es decir, el Yetzer Hara. Hashem creó la inclinación al mal, creó el Yetzer Hara. El Yetzer Hara no es un demonio. Ni el Yetzer Hara tampoco es un ser espiritual, sino que es una fuerza interna dentro del ser humano. Esto es bien importante. Es necesario para vivir. Sin ella no habría deseo, no habría trabajo, no habría familia, no habría logro. Y en nuestro libre albedrío, es que a través del libre albedrío es que nosotros decidimos cómo canalizar esa fuerza. Entonces, en lo que hemos estado hablando hoy, tenemos varias lecciones y enseñanzas que son prácticas, como el mal no es independiente, sino que forma parte de un sistema divino. Eso sería la primera. La segunda es que no hay diablo que nos obligue a pecar, sino que nosotros mismos somos responsables de nuestros actos. Tercero, y es que estudiar Torah y trabajar en nuestra midot, es decir, en nuestras cualidades del alma, es el camino para dominar el Yetzer Hara. Es el camino para nosotros dominar la mala inclinación. Cuarto, que las fuerzas que son invisibles sí existen. Sí existen. Pero que no deben de ser fuente de miedo, ni de culto, sino de entendimiento. Entonces, ¿qué conclusión podemos dar? ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido hoy? Bueno, hemos aprendido que el judaísmo no cree en un diablo autónomo ni en ángeles rebeldes. También que la serpiente no era Satán. Y Satán no es un ser demoníaco, sino un fiscal divino. También hemos aprendido que los Sheidim existen, pero no son comparables con los demonios malignos. Otra de las cosas que hemos aprendido es que el mal, en última instancia,
¿Está dónde? Está en nuestras decisiones. El mal está en nuestras decisiones, no está en entidades externas. Como dice Piqueabot 4.1, ¿quién es fuerte? Aquel que conquista su inclinación. Lo voy a repetir nuevamente para que lo noten. Piqueabot 4.1. ¿Quién es fuerte? Aquel que conquista su inclinación. Que tengamos la fuerza de dominar lo que está dentro y no temer lo que está afuera. Así, paz y bendiciones. Shalom Ubraja. Nos vemos hasta la próxima.